Hola, ¿qué tal? Soy la profe Lucía y en este vídeo vamos a explicar un poquito de vectores. Los vectores no es más que una flecha que parte desde un punto origen hasta un punto extremo. Tienen una dirección, un sentido que es lo que me indica la flecha y un módulo que es lo que mide su longitud desde el punto origen hasta el extremo. Bien, consideremos este ejemplo. El punto de partida es el 2, 3 y el punto extremo es el 7, 7. ¿Qué significa? Que recuerdo que las coordenadas de un punto, pues la X es lo que me desplazo a la derecha o a la izquierda si es negativo, y la Y, la segunda coordenada, es lo que me desplazo hacia arriba o hacia abajo si es negativa. Bien, ¿cómo se calculan las coordenadas de un vector si me dan dos puntos, como en este caso? Pues bien, se calculan considerando como si estuviésemos restando el final menos el inicial. Pero ¿qué ocurre? Que con vectores no podemos restar puntos con puntos, entonces lo que se restan son vectores. ¿Qué se hace? El vector OB es el que parte desde el origen de coordenadas. Recuerdo que el O es el origen de coordenadas cuyas coordenadas son el 0, 0. Si yo hago el OB, sus coordenadas serían 7 menos 0, 7 y 7 menos 0, 7. Por tanto, las coordenadas del vector OB son las mismas que las del punto B. Y hago OB menos OA es lo mismo que si hago AB. Entonces, las coordenadas del vector AB, que le he llamado también V, pero normalmente si tienen un punto de origen y un punto final se llaman AB, se calculan restando el vector OB menos el vector OA, cuyas coordenadas son las mismas que los puntos con las mismas letras. 7, 7 menos 2, 3, ¿cómo se hace? Coordenada a coordenada. La coordenada primera con la coordenada primera, 7 menos 2, 5. Y la segunda coordenada con la segunda coordenada, 7 menos 3, 4. Bien, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? El módulo del vector es lo que mide desde un punto hasta el otro. Si os fijáis, aquí se ha formado un triángulo rectángulo y lo que yo quiero calcular es justamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Para ello me acuerdo de que tenemos el maravilloso teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, para calcular la hipotenusa, pues lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, la suma de las componentes al cuadrado del vector. Es decir, que si el vector tiene coordenadas x e y, entonces su módulo se calcula como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, como las coordenadas eran 5 y 4, pues sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, 25 más 16, 41, que como no sale exacto lo podemos dejar así, y la U es de unidades. Bien, dos vectores se dice que son iguales si tienen exactamente la misma dirección, el mismo sentido, es decir, que los dos van hacia allá, y el mismo módulo, miden lo mismo. Si yo tengo un vector aquí y el otro va en la misma dirección pero es más largo, no son el mismo. Si tengo un vector aquí y el otro va igual, exactamente igual, pero hacia el otro sentido o incluso aquí, tampoco es el mismo porque no tienen el mismo sentido, tienen que cumplir las tres condiciones. Tenemos otra definición: dos vectores tienen la misma dirección o son paralelos si sus respectivas coordenadas son proporcionales. Es decir, que si yo tengo un vector U cuyas coordenadas son x, y, tengo un vector V cuyas coordenadas le vamos a llamar x' e y' para que no sean las mismas, son paralelos, y eso se escribe así, con estas dos rayas, si se cumple que sus coordenadas son x partido x' e igual a y partido y'. Eso es decir, que sus coordenadas son proporcionales. También valdría decir x entre y es igual a x' entre y', ¿vale? ¿Qué más cosas vamos a ver en este vídeo? Operaciones con vectores. Lo primero, pinto el vector cuyas coordenadas son 5 menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si empiezo en este punto, me muevo a la derecha 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y bajo 3, porque la coordenada y es negativa. Estoy aquí, bajo 3, 1, 2 y 3, y este sería el otro punto. Entonces, el vector U es el que va desde este punto origen hasta este punto extremo. Bien, ¿qué ocurre si yo ahora hago menos U? Pues menos 1 es más que multiplicar por menos 1 el vector U. Y si multiplico por menos 1, se multiplica coordenada a coordenada. 5 por menos 1, menos 5. Menos 3 por menos 1, 3. ¿Qué quiere decir?
que el menos u es el mismo vector que u, pero de sentido contrario. Si aquí estaba el u, el menos u va desde aquí hacia el otro lado y mide exactamente lo mismo, es decir, tienen el mismo módulo. ¿Qué ocurre si quiero hacer 2u? Pues 2u no es más que el doble de u, es multiplicar las coordenadas del u por 2. Si teníamos que eran 5 menos 3, pues multiplico por 2 y me saldría 10 menos 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo parto de este punto, me muevo 10 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y bajo 6 porque es negativa, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el vector 2u sería el que parte de aquí y su extremo es este de aquí, ¿vale? Más cosas. La suma de vectores. Analíticamente, ¿cómo se hace la suma de vectores? Si ambos parten del mismo origen, aunque esto analíticamente me da exactamente igual, sino que tiene que ver con lo de gráficamente, u más v, he puesto este ejemplo, sería sumarlos coordenadas a coordenadas, es decir, la x con la x y la y con la y. ¿Cómo sería? Pues 4 menos 1, que sale 3, y 1 más 3, que sale 4. Vamos a verlo analíticamente. Voy a tardar un poquito porque lo tengo que hacer mientras os lo voy explicando. Parto del origen de coordenadas porque no me dicen el extremo ni el origen de los vectores. Entonces partimos los dos desde el origen de coordenadas y los pinto. El primero sería 4, 1. Quiere decir que me muevo 4 a la derecha y subo 1. Por tanto, el vector u sería este de aquí. Este sería mi vector u, que parte desde el 0, y el v, que lo voy a pintar de verde, es menos 1, 3. ¿Qué quiere decir? Que me muevo desde el 0, 0, 1 a la izquierda y subo 3, hasta ahí. Por tanto, el vector v sería 1 a la izquierda, 3. Este sería mi vector v. Vale. Volvemos al caso 1. El caso 1 es si ambos parten desde el mismo origen. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a trasladar el vector u de forma paralela y me lo llevo aquí, ¿de acuerdo? Entonces cojo el vector u y lo voy a poner de forma paralela desde v, desde el final de v, y lo pinto aquí, ¿de acuerdo? Y ahora cojo el v y me lo llevo de forma paralela al final de la u y lo pinto ahí. Bien, fijaos dónde coinciden. Coinciden justo en este punto. Vamos a unir ahora el origen con el extremo donde se han juntado. Eso sería el vector u más v. Y fijaos qué coordenadas tiene el u más v. ¿Cómo se cuentan las coordenadas del u más v? Pues miro, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto me he movido a la derecha? Me he movido 1, 2 y 3. Fijaos que este 3 coincide con la coordenada x del vector resultante. ¿Cuántos he subido? Pues he subido 1, 2, 3 y 4, que coincide con mi coordenada y. Por tanto, el vector u más v tiene coordenadas 3, 4. ¿Qué ocurre si ahora no partimos desde el mismo origen? Pues ahora lo vemos.